Buenas noches, hermanos y hermanas. Un día más para hacer nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal Comunión Anglicana. Aquí para serviros el reverendo Miguel Ángel Pino. Vamos a poner en las manos del Señor esta reunión de oración y de aprender más del Señor y de su palabra. Vamos a esperar a ver qué el Señor quiere traer para nuestras vidas. Vamos a darle toda la gloria, toda la alabanza. Vamos a bendecirlo y vamos a esperar en fe en las cosas buenas que Él tiene preparadas para nosotros. Vamos a comenzar poniendo las manos del Señor este tiempo para que el Señor esté ahí al lado tuya y tú puedas experimentar, podamos todos experimentar la presencia del Señor de una manera especial. Padre, en esta noche estamos contentos y alegres de poder estar una vez más en esta cita divina contigo, esperando, Señor, la manifestación de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, esperando, Señor, que tú siembres tus inquietudes y tu palabra en nuestros corazones y pidiéndote, Señor, que tú tomes el control de esta reunión y que tú puedas, Señor, bendecir nuestras vidas. Que al acercarnos a ti, Señor, en esta noche, tú te acerques también a nosotros y podamos experimentar una vez más que tú tienes cuidado de nosotros, que tú nos ves, que tú ves nuestra vida, nuestras situaciones y tú estás cerca de nosotros. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Amén, hermano. Y vamos a comenzar con nuestro oficio diciendo las palabras: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el número 3 de nuestro oficio que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y oramos de la siguiente manera diciendo: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras culpas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y nos dirigimos al Señor de esta manera diciendo todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados y fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas, a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén.
y el Señor sea siempre con vosotros. Que el Señor esté en vuestras casas en este momento. Decimos nuestra lauda número 6 después de la Trinidad hasta Viento, que dice: alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo, aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Como tenemos ya por costumbre, tenemos una Biblia en casa, seguramente delante. Vamos a abrirla por el Salmo número 40. Lo vamos a leer completo, tranquilamente en esta noche, no tenemos prisa. Y lo vamos a hacer de manera completa. Dice así la palabra del Señor. Dice el salmista David, es un salmo de David. Dice: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del polvo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Señor, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlo ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Señor, no retengas de mí tu misericordia. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Señor, librarme. Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: el Señor sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo de David, una persona que había pasado por muchas vicisitudes, pero que el Señor le libró de todas ellas siempre. Bueno, la semana pasada vamos a compartir ahora, hermanos, nuestro tiempo de estudio de la palabra del Señor. La semana pasada nosotros iniciamos un tema, el título del estudio que estuve compartiendo se titula Recuperando la espiritualidad de Jesús, con la idea de volvernos al Señor. Y estuvimos hablando de varias cosas, tres cosas. Bueno, en realidad me dio tiempo a hablar de dos, porque me quedé en la número 3. La primera de ellas es la presencia profética del Señor Jesús. Recordar de todo lo que dije, como está en internet se puede ver, pero recordar solamente un detallito. Jesús no fue un sacerdote del templo, ni fue tampoco un cargo público, ni fue tampoco un escriba de la ley. Y entonces decíamos, ¿y entonces qué? Y entonces decíamos, Jesús fue un profeta, al estilo de los profetas del pueblo de Israel. Un profeta que dependió del Espíritu de Dios. Recordemos ese pasaje en el cual Jesús, en el Evangelio de Lucas, se nos cuenta que llegó a la sinagoga en Nazaret, cogió el rollo del profeta Isaías y lo comenzó a leer, y ese rollo comenzaba con estas palabras: el Espíritu del Señor me ha ungido, por cuanto me ha enviado a anunciar
la buena nueva a los pobres. Quedémonos con esa palabra, a los pobres, que también dijimos que no es excusa el pensar cuando Jesús le dijo a Judas que a los pobres siempre los tendríamos con nosotros, para olvidarnos de los pobres, porque Jesús estuvo dedicado a los últimos, a los pobres, a los pequeños, a los marginados, a los arrinconados, a los excluidos. Fue a los que realmente Jesús les llevó el Evangelio, la buena noticia. Otra de las cosas que hablamos fue acerca de que el proyecto de Jesús no fue otra cosa que el reino de Dios. Jesús estuvo centrado exclusivamente en el reino de Dios. Ahí puso totalmente su corazón. De aquellas palabras del Evangelio de Marcos, cuando después de haber sido bautizado, empezó a decir, a predicar Jesús. ¿Qué fue lo que empezó a predicar? Aquellas palabras famosas, no sé si las recordáis, en el capítulo 1 de Marcos, que dicen, a ver si lo sé decir de memoria, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Desde el primer minuto Jesús anuncia el Evangelio del reino. Y hablábamos de la oración del buscador del reino, y no era otra que la oración del Padre Nuestro, que animamos a hacerla lo más a menudo que podamos, porque nos pone en el camino del Señor que predicó el Evangelio del reino. Bien, pues ahí nos quedamos. Hoy vamos a compartir también, también compartimos la importancia que Jesús le dio a una espiritualidad centrada en una vida más humana. Una vida más humana. Eso le trajo problemas porque, como he dicho antes, Jesús se dedicó a los últimos y no era precisamente a los que se estaban dedicando la gente de su época. Hoy hablamos de una espiritualidad que está alentada. Esto es importantísimo. La espiritualidad de Jesús, que es nuestro ejemplo, que es hacia donde nos queremos dirigir, de la manera que queremos vivir. La espiritualidad de Jesús fue una espiritualidad alentada por la compasión. Podemos decir que la compasión es el principio de actuación de Jesús. Podríamos decir que todo lo que hizo Jesús, a fin de cuentas, lo hizo por compasión. Y cuando expliquemos un poquito esto en qué consiste, vamos a darnos cuenta de ello. Lo que imprimió dinámica en la vida de Jesús fue precisamente este principio de actuación, que no es otra cosa que la compasión. La compasión, en primer lugar, tenemos una clave. Nace de la manera en que miramos la vida. Nace con una mirada, es una manera de mirar. Que después se traduce en gestos de bondad. Es decir, por la manera en que miramos, después hacemos cosas bondadosas. Jesús no pudo cambiar las raíces, pero pone unas bases de transformación. Jesús a Dios lo ve como un Dios de bondad, como un Dios de compasión. Es un Dios, recordar que hablábamos la semana pasada de la parábola del hijo pródigo, en el que, en vez de llamar la parábola del hijo pródigo, yo siempre digo, aprovecho para decir que debería de llamarse la parábola del padre bueno, no la del hijo pródigo, porque el verdadero protagonista no es el hijo, el verdadero protagonista es el padre, un padre bueno. Y todos conocemos la historia, yo no la voy a volver a contar, pero quiero, para que entendamos esto de la compasión por dónde va, quiero que nos centremos en la última escena de la parábola. Es la escena en la que se dice que el padre vio al hijo llegar de lejos. Ahí estamos hablando de una mirada. Su hijo se había perdido. Su hijo estaba muerto espiritualmente. Pero ese padre salía todos los días y se colocaba en un lugar de su hacienda desde el cual podía mirar más lejos, o desde lejos, o podía mirar el camino que le haría llegar a cualquier persona a su hacienda, con la esperanza de que algún día su hijo llegaría por ese camino. Y se nos cuenta
que el hijo llevaba un pensamiento en su mente, en su corazón: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y el hijo pensaba: por lo menos que me pueda poner como uno de sus jornaleros, como uno de sus trabajadores de la casa, y estaré siempre mucho mejor como un simple jornalero que como estoy ahora, teniéndome que ni comida tengo y teniéndome que comer a escondidas las bellotas de los cerdos, que estaban alimentándose los cerdos. Y el hijo va con ese pensamiento en su mente y el padre lo ve venir desde lejos. Y entonces el padre hace algo que para la cultura judía es algo inaudito. Un padre no hace eso. Eso lo hace una madre. El padre dice la palabra, que sale corriendo y abraza a su hijo. Y cuando lo abraza, el hijo le va a decir ahora: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el amor del padre es tan curioso, es tan extraño, que no le da tiempo a la confesión del hijo. Y cuando se habla de ese abrazo, y cuando se habla de esa mirada, se habla de una mirada en la que el texto, curiosamente, si lo leemos de una manera literal del griego, lo que dice es que le temblaron las entrañas. En griego, cuando el padre vio venir al hijo de lejos, dice que al padre le temblaron las entrañas. Una conmoción por dentro. Pero todavía llama más la atención que esa palabra en griego, entrañas, no son las entrañas de un hombre, son las entrañas de mujer. Y claro, es que vemos a Dios solamente como padre, pero si lo pensamos con tranquilidad, realmente Dios también pudiera ser madre. No digo que la Virgen María sea nuestra madre, como diosa, como la diosa Virgen María, no. Hablo de Dios, el Dios el Padre, con unas entrañas de madre. Y ahí ese padre pierde el control. Culturalmente hablando, a un hombre no se le permitía mostrar sus sentimientos en público, y se habla de que ese hombre, imaginaros cómo expresó sus sentimientos, sale corriendo al encuentro del hijo y lo abraza. Los padres no abrazaban, eso lo hacían las madres. Estamos hablando de aquella época, y estamos hablando de que eso Jesús se lo está contando a una gente que tienen esa manera de pensar de entonces, no es nuestra manera de pensar. Hoy podríamos decir, bueno, hay padres que abrazan, madres que abrazan, eso es nuestra cultura. En la cultura judía de esa época, ni el padre no abrazaba, ni mostraba sentimientos en público. Entonces, claro, imaginaros por un momento que ese padre que nos está hablando Jesús, ese padre bueno, la pregunta que queda en el ambiente después de que lo escuchan es: ¿acaso será Dios así? ¿Acaso Dios será como ese padre bueno que ama tanto a su hijo, que es capaz de olvidarse de lo que la gente piense de él y sale corriendo y encima lo abraza como si de una madre se tratase? ¿Acaso será Dios así? Bueno, lo que yo quiero hoy que pensemos es la mirada. Hemos dicho antes, este principio de actuación de compasión comienza con tu mirada. Así miró el padre bueno a su hijo. Desde lejos lo vio venir. Y cuando lo vio, ¿cuál fue la mirada? Una mirada de compasión. No fue una mirada de justicia. No fue una mirada de arreglo de cuentas. Porque mira que le había hecho el niño daño al padre. Esa es la realidad. Pero el padre no ajustó cuentas ninguna. El padre no le echó en cara al niño nada. Todo lo contrario. Para que nadie pudiera hablar mal de su hijo, le volvió a poner el anillo de la casa, le dio el vestido mejor que tenía de la casa, para que todos los demás vieran la postura del padre. Es decir, si yo, que soy el dueño de la hacienda, yo soy el jefe, el cabeza de familia, trato así a mi hijo, no espero que los demás lo tratéis de otra manera. Porque evidentemente los demás dirían. Y ahí salió el otro hijo, el hijo bueno, que luego nos cuenta la historia que resulta de que el hijo bueno no era tan bueno como parecía, porque era envidioso. Y porque, bueno, recordar un detalle muy importante, y con esto sigo al siguiente pensamiento, recordar que ese hijo bueno también había recibido la herencia. El hijo pequeño pidió la herencia para él,
y el Padre se la dio a los dos. Ese es un detalle muy importante a tener en cuenta de la historia. Así que el hijo mayor ya había recibido la herencia también. Lo que pasa es que no se había marchado de la casa de su padre. Así que, cuando menos la cosa es interesante. El principio en Levítico, en cuanto a la espiritualidad y que se vivía en tiempos de Jesús, lo podríamos resumir en una frase del libro de Levítico. Es la frase que dice: sed santo porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Ese era el principio del Antiguo Testamento. ¿Quién era ese Dios santo? El Dios del templo. Pero lo que iba a pasar a partir de Jesús cambia muchas cosas. Cambia muchas cosas. Por ejemplo, cambia que ya no va a haber dos pueblos. Ya no va a haber judíos y no judíos. O dicho de otra manera, judíos y gentiles. Porque Pablo enseña que de los dos pueblos, dice en el libro de Efesios, de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Así que ya hay tres pueblos. Los judíos, los no judíos y el pueblo santo de Dios. El pueblo que ha sido creado por Dios mismo y que ha sido posible que lo sea por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice Pablo a los Efesios: había un muro de separación, pero ese muro de separación que había, que recuerda a ese templo donde había un muro de separación. Por eso estaba el atrio de los gentiles, donde solamente estaban los gentiles y las mujeres. Las mujeres tampoco podían entrar al templo. Y los judíos sí podían entrar al atrio principal del templo. Y dice Pablo: ese muro de separación que había entre un pueblo y otro ha sido roto. Se ha hecho la paz por medio de la cruz de Jesús. O sea que por medio de la cruz de dos pueblos se ha creado uno solo. Pero en la época de Jesús la espiritualidad era ser santo, como yo soy santo. Pero llama mucho la atención que en esa introducción de cosas nuevas, que es la venida de Jesús al mundo, él cambia esta frase. Y fijaros qué curioso, lo dijo en el Evangelio de Lucas. Él dice, y habla y cambia el principio, y ahora dice otra cosa. Jesús dice: sed compasivo como vuestro Padre Dios es compasivo. Antes era santidad, pero la santidad entendida por el Antiguo Testamento también significaba exclusividad, exclusión. Por eso los leprosos no podían entrar al templo, eran impuros. Los gentiles no podían entrar al templo, los hombres eran incircuncisos. Las mujeres con flujo de sangre, es decir, con la menstruación, tampoco podían entrar ni siquiera al atrio de los gentiles. Los varones no podían tocar a las mujeres en la menstruación, ni siquiera los maridos. Así que, hermanos, ese tipo de santidad era una santidad excluyente, no incluyente. Sin embargo, el principio de actuación de Jesús es la compasión. Por eso dice: sed compasivos como vuestro Dios es compasivo. Así que la santidad de Dios realmente no está en rechazar a los paganos, no está en rechazar a los pecadores, no está en excluir a nadie, sino en un amor compasivo. Por eso Jesús podía comer con publicanos y pecadores, algo que los fariseos no podían hacer. Porque en el momento que ellos se sentaran a la mesa a comer con publicanos y pecadores y prostitutas, se convertían en impuros y no podían ir al templo a orar. Por eso su estilo de santidad era excluir. Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Qué curioso, ¿verdad? Resulta de que el que tocaba a un leproso se volvía impuro. Y yo siempre digo, si Jesús había sanado simplemente diciendo la sanidad, ¿por qué inclinó su mano para tocar al leproso? ¿Por qué tuvo que sanarlo
si con su simple palabra podía haberlo hecho, como en el caso del siervo del centurión romano, que no tuvo ni que ir a la casa que estaba a no sé cuántos kilómetros. Simplemente dijo la palabra y el siervo del centurión se sanó. Pero Jesús toca al leproso. ¿Y sabes qué pasa cuando Jesús toca al leproso? Que el que se santifica resulta que es el leproso. Y Jesús no es manchado de la impureza. Hermanos, tengamos esto en cuenta. Aprendamos a extender nuestras manos hacia los que nadie toca, hacia los leprosos. ¿Quiénes son los leprosos de nuestra sociedad? Ahí lo dejo. Tú sabrás quién para ti son leprosos. Son los intocables, los que nadie toca, los que nadie considera, los que nadie cuenta con ellos. Piénsalo. Pues esos son los que Jesús, si estuviera aquí con nosotros hoy, tocaría. La compasión ahora tenemos que tener en cuenta una cosa. No estamos hablando de una virtud más. No estamos diciendo, bueno, pues entre las cosas bonitas que tenía Jesús, esa era una virtud más de él. No. Estamos hablando de que para él es la única manera. La única manera de mirar a los demás. La única manera de mirar los acontecimientos. Desde una actitud más parecida a Dios. Por eso cuenta las parábolas que cuenta. Y es la única manera de ser humanos. Por eso la compasión, hermano, y más en los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, tenemos que ponerla en el centro de la espiritualidad de la Iglesia. En el centro de la espiritualidad de la Iglesia, la compasión. Porque eso nos va a hacer personas más humanas. En un tiempo en el que vivimos deshumanizados. En los tiempos de crisis se saca lo mejor y lo peor de las personas. Y podemos ver en algunos países esto del coronavirus, cómo está haciendo que salgan algunas realidades. El otro día salían unas imágenes, no voy a decir de dónde, unas imágenes en las que había una manifestación, estas manifestaciones que se han estado haciendo por el tema del racismo, y que a mí me llaman la atención. Yo no soy racista, por supuesto. Me llama la atención que ha habido manifestaciones en el mundo por el racismo, pero no ha habido manifestaciones por el COVID. Y lo cierto y verdad es que la mayoría de los gobiernos no han actuado adecuadamente. El otro día oíamos de España que ahora se sabe que en las residencias, ahora dicen que han fallecido infelizmente 23.000 y pico de personas en las residencias. Si esto nos paráramos a pensar lo que significa y la tremenda injusticia que supone algo así, sería para llorar. Pero vivimos en una sociedad de suma y sigue. Ya se ha pasado, pasado está, como a mí no me ha pasado, no me preocupo por ello, hay que vivir la vida, hay que pasárselo bien. Y veíamos unas imágenes en un país, en una de esas manifestaciones, que por cierto iban armados los que se iban manifestando, cosa que esto ya parece un batallón de, no sé, irte a manifestar con armas, pues como que no parece algo muy pacífico. Y los dueños de una residencia en un barrio rico, pues ¿qué pensaron? Van a entrar y nos van a quemar nuestra casa, pues ¿qué podemos hacer? Pues muy simple. El dueño de la casa salió con una metralleta y la mujer salió con una pistolita chiquitita, que serían de esas típicas que llevan las mujeres en los bolsos. En este país no, evidentemente, pero hay otros países que sí, que llevan armas en los bolsos. Y sacó la mujer una pistolita chiquitita y el hombre, lógicamente, el patriarcado con una metralleta. Y empezaron a apuntar a los manifestantes. Los manifestantes iban a su lío, a su historia, no iban a quemar casas de nadie. Pero ahí nos damos cuenta de que lo que está pasando está sacando también lo peor de la sociedad. Cuando comenzó la pandemia salieron algunas voces diciendo, bueno, ¿en qué nos va a cambiar a nosotros esta pandemia? ¿Saldremos mejores? Y ya hay muchas voces, hermanos, que están diciendo, tristemente, no vamos a salir mejores. Porque el que puede dar un verdadero cambio a nuestras vidas no es otro que Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y si no venimos a Él, nuestras vidas seguirán siendo igual de, como estamos hablando aquí en la vida de Jesús, Jesús centrado en humanizar la vida.
en hacer a las personas más humanas. Y eso a través del principio de la compasión. Jesús vive en diferentes momentos esta compasión. Porque cuando Él mira el sufrimiento ajeno, Él interioriza eso. Él está viendo. Daros cuenta de que Jesús, su ministerio en la tierra duró 2 años y pico, depende de los autores. Unos dicen que 1 año y pico, otros que 2 años y pico, otros que 3 años. Pero fue muy poco en relación a su edad. 30 años esperando para hacer el ministerio le dieron tiempo a pensar muchas cosas, me quiero imaginar. Y Jesús lo vive de diferentes maneras. Estamos viendo, hermanos, por ejemplo, yo no he visto manifestaciones, y repito que no soy racista, pero no he visto manifestaciones de la inmigración. Ayer salía la historia de un niño de 6 años que había salido de Costa de Marfil con sus padres y con su hermana gemela. Llegando a Libia, el padre es asesinado delante de él. La madre toma la decisión de marcharse con su hija pensando que su hijo de 6 años, que cuando seguramente ve cómo matan a su padre, en ese momento se convierte en un hombre, sin tener en cuenta lo que es el viaje desde Costa de Marfil, de una punta de África a otra punta. Y ayer se contaba la historia de que ha estado 3 meses el niño haciendo todo lo posible para volverse a encontrar con su madre. Y ha hecho un viaje y ha durado 3 meses. Y ayer salían las imágenes de un niño de 6 años que no había podido llorar en 3 meses. ¿Habrá tenido el niño motivos para llorar cuando ve que su madre se va con su hija, su hermana gemela? Y nos cuenta la historia que el niño solamente ha podido llorar cuando se encuentra con su madre de nuevo y su hermana gemela. Yo no veo manifestaciones de todo lo que está viviéndose contra la inmigración. Yo solo escucho comentarios de vienen a quitarnos el trabajo, deberían de hacer los papeles, pero las historias que hay detrás de todas estas vidas, de los miles de violaciones y malos tratos que están teniendo las mujeres, por poner un ejemplo, en un lugar en Libia, o como hablaba la semana pasada de esa niña de Siria con 6 años, que a la pregunta de un reportero estaba sonriendo porque un reportero la estaba entrevistando, y esa niña con 6 años le dice al reportero que no tiene padres porque han muerto en la guerra, y el reportero le pregunta, ¿cuándo es la última vez que has comido? Y la niña, llena de dignidad humana, agacha la cabeza, mostrando su vergüenza de tener que reconocer que hacía un día que estaba sin comer. Hay mucho sufrimiento humano, hay mucha injusticia, hay muchas cosas que el ser humano está haciendo mal en contra del ser humano. Y hermano, la compasión tiene que ser ese principio que también impulsa nuestra vida, igual que pasó con Jesús. Hablamos de la mirada compasiva. Esa mirada compasiva de Jesús hacia los que sufren. Esa mirada hacia la muchedumbre, hacia la masa. Siempre vemos a Jesús siguiendo a la gente, pero siempre vemos a Jesús mezclado con la gente, andando con la gente, pero con una gran capacidad de observar y darse cuenta del sufrimiento y de la necesidad. Y esa manera en que ve y se conmueve es la que lo pone a sanar a los enfermos. Porque, hermano, la compasión se despierta con la mirada. Por eso dice Mateo capítulo 9, versículo 36, dice, al ver a la gente, se conmovió porque estaban cansados y abatidos como ovejas sin pastor. Y sigue diciendo más adelante, y se dedicó a enseñarles. Se dedicó a enseñarles. Y se dedicó a sanarlo y se dedicó a liberarlo. Por eso, cuando vemos a aquella mujer viuda que se le había muerto el hijo, las primeras palabras que Jesús le dice a esa mujer es, no llores. ¿Por qué le dice no llores? Porque Jesús se estaba fijando en que esa mujer tenía un dolor tremendo y estaba llorando.
Y el evangelista podría haberse dedicado a contar el milagro simplemente y decir, había un hijo de una viuda que había muerto y Jesús la vio y sanó al hijo y lo resucitó. Y ya está. ¿Para qué dar ese detalle de decirle a la mujer, no llores? Porque Jesús estaba pendiente y vio y sintió. Cuando Dios se encarna, cuando el Dios Padre se encarna, cuando Dios se encarna, mejor dicho, no el Padre no se encarna. Cuando se encarna Dios en Jesús, cuando el Verbo se hace carne, se da cuenta, está cerca del sufrimiento de las personas. Y hermanos, Jesús tiene este tipo de reacciones porque realmente Dios no quiere que suframos. Por eso sanó a tanta gente. Por eso sanó a tanta gente. Hay un libro muy bonito que se titula Mística de los ojos abiertos. El autor es un jesuita que se llama John Mett. Te lo recomiendo, si lo puedes encontrar en internet. Se escribe el apellido M-E-B-T-Z. John Mett. Y habla de, a veces cuando pensamos en la mística y pensamos en la espiritualidad, siempre estamos pensando en momentos de quietud, en momentos de ojos cerrados, pero hay una mística también de ojos abiertos, en la que tú vas andando por la calle y tú vas con los ojos abiertos. Y a veces puedes mirar con los ojos naturales y a veces Dios te da la gracia de mirar con ojos espirituales, para poder ver lo natural, pero también ver lo espiritual. Y así era como Jesús caminaba. Por eso Jesús dice que Él sabía lo que había en los corazones de las personas. Eso no se ve con los ojos naturales, eso se ve con los ojos espirituales. Y al ver ese tipo de cosas, por eso grita de esa manera, de que vio esa multitud y la reacción fue, tuvo compasión. Cuando veamos el sufrimiento, llevemos ese sufrimiento, en primer lugar, ante Dios, en oración. Pero también hagámonos la pregunta, ¿puedo yo hacer algo para ayudar ante ese sufrimiento? Tenemos que aprender a mirar las personas. Pero esa mirada, he dicho antes, también lleva a hacer gestos de bondad. Porque Jesús no solamente se queda en las miradas, Jesús también hace gestos. Por eso vemos otra parábola, la parábola del samaritano. Ahí Jesús nos está presentando en esa parábola un modelo. El modelo de lo que es un hombre compasivo, de lo que es una mujer compasiva. ¿Qué hace un hombre compasivo cuando ve una necesidad? Y por eso también Jesús habla de dos maneras de actuar. La manera, vamos a decir, que debería de esperarse fuera la mejor, que es la del sacerdote y la del levita, que están bajando del templo, pero que cuando ven a ese hombre herido lo que hacen es dar un rodeo para no hacer nada. Algunos posiblemente dirían, si está así, ¿qué es lo que habrá hecho para estar así? Otros dirían, pues si está así, a lo mejor es que se lo merece. Pero Jesús nos habla de un samaritano, que eran los enemigos naturales de los judíos. Los samaritanos eran aquellos que se habían mezclado, que no eran puros como ellos, que se habían casado con aquellas mujeres que no eran de Israel, que tenían la osadía de pensar que el templo de ellos en el monte Gerazín era el verdadero y no el monte del templo Jerusalén. Que además tenían la osadía de que para ellos la Biblia era solamente la Torá, no el Pentateuco, no creían en el resto de la Biblia que sí tenían los judíos. Y ese enemigo natural, resulta que Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a las personas que ese es un modelo de persona compasiva. Y es que, hermano, la respuesta de la compasión es insuficiente, es imperfecta y necesita de una respuesta social. Pero la compasión es algo decisivo
Y el hecho de vivir sembrando gestos de bondad es lo que conciencia y lo que nos permite ir a esas últimas raíces. Por eso he dicho antes, cuando Jesús va a la sinagoga en Nazaret y lee el rollo de Isaías, en la providencia divina, lo que tocaba leer era: el Espíritu del Señor me ha ungido. Me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y cuando Jesús termina de leer y les dice a los que están allí: esta escritura se ha cumplido hoy en medio de vosotros. Eso se ha cumplido. O sea, en ese momento Jesús ya lo estaba haciendo. No era lo haré, no era en algún momento comenzaré a hacerlo, no. Ya se ha cumplido, ya Jesús en ese momento ya lo había hecho. Me encantan los gestos de bondad de Jesús y ojalá que esta noche tú te vayas de este tiempo de estudio y de oración, te vayas con la misma idea y te enamores más de Jesús y quieras ser más como Jesús, porque de verdad que Jesús tenía gestos que no eran normales, aunque nosotros, porque conocemos la historia, los vemos normales, pero son gestos realmente maravillosos. Me encanta ver a Jesús abrazando a los niños. A esos niños que claro, repito, yo siempre lo digo, no son los niños que van recién vestiditos con su colonia fresca y recién peinaditos, todo limpio, todo pulcro, todo inocente. Estamos hablando de los niños de la calle, los huérfanos, los que se habían quedado sin padres, los que no tenían que comer ningún día y cada día por la mañana se tenían que levantar en búsqueda de ese alimento. Los niños eran el eslabón más frágil de la cadena. Los niños que morían antes de llegar a ser adultos, precisamente por desnutrición, por hambre, por enfermedades, porque nadie los cuidaba, nadie los echaba en cuenta. Esos niños mugrosos, malolientes, mal vestidos, con las ropas roídas. Quiero que te imagines a esos niños. No sé si alguna vez has visto a estos niños que en las famosas favelas, los niños sin techo, que le llaman los niños sin casa, que viven medio salvajados y muchos de ellos drogadictos de oler el pegamento. ¿Cómo están esos niños? ¿Qué pinta tienen esos niños? Ahora quiero que te imagines a esos niños, que esos niños son los que Jesús abrazaba. Dejar que los niños, que esos niños, dijo Jesús, dejar que los niños se acerquen a mí. Piénsalo por un momento en tu mente, imagínatelo. Esos niños, mugrosos, sucios, malolientes. Dejar que los niños se acerquen a mí. ¿Y qué hace Jesús? Los pone de ejemplo. Si no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Y no solamente eso, sino que abraza a esos niños. No se lo impidáis, le dijo a sus discípulos. Dejarlos que se acerquen a mí. ¿Por qué querían los niños acercarse a Jesús? ¿Acaso ellos estaban percibiendo esa fuerza compasiva, ese amor indescriptible en la vida de Jesús, ese faro de esperanza, como aquella mujer que dijo: si al menos tocar el borde de su manto, seré salva? Estaban percibiendo eso, por eso la insistencia de acercarse a Jesús, y Jesús los abraza. Jesús bendice a los enfermos. Lo primero que le dice, ahora lo vamos a entender, cuando sana a un enfermo: ve al sacerdote y preséntate, porque eso significaba para la ley. Puedes volver a tu casa, puedes volver a tocar a tu mujer, puedes volver a tocar a tus hijos, puedes volver a trabajar en tu trabajo, puedes volver a relacionarte con las personas. Estar enfermo no solamente era desagradable por la enfermedad en sí, por ejemplo en el caso de los leprosos, sino además porque te excluía de toda la vida social. Eras un excluido de la sociedad. A mí me recuerda mucho al principio de cuando salieron los primeros brotes de SIDA, y aquellos que tenían el VIH eran excluidos y marginados y eran sospechosos de ¿y si te pueden transmitir la enfermedad? Acordaros de la cantidad de cosas que se decían de cómo se podía transmitir o no. Ese tipo de gente es la gente que Dios sanaba de alguna manera y los hacía volver sanos otra vez a una vida normal. Está tocando a los leprosos. Hace algo que les cae muy mal a los fariseos, y es sanar en sábado. Y tienen razón, los fariseos tenían razón.
Si ese hombre de la mano seca que tenía una enfermedad, que era una enfermedad, vamos a decir, crónica, la tenía hoy y la iba a tener mañana, ¿por qué Jesús no se espera a mañana para sanarlo? Y ahí nos damos cuenta de el interés que tiene Jesucristo por la felicidad humana. No va a esperar a mañana para hacer el milagro. Por eso, aunque hoy sea sábado, lo va a hacer hoy. Porque está por encima la compasión, está por encima el traer felicidad a las personas. Ese gesto de sentarse con los recaudadores, con las prostitutas, ahí vemos la famosa parábola del fariseo y el publicano, donde resulta que Jesús pone de ejemplo al publicano. Esto es un escándalo. Nada de lo que dijo el fariseo era mentira, todo lo que dijo era verdad. Lo que estaba diciéndole el fariseo a Dios no era mentira, era verdad. El fariseo hacía todas esas cosas. Sin embargo, ahí en una esquinita está el publicano, no puede levantar la cabeza, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Es lo único que podía decir. Y resulta que Jesús dice que esa persona es la que ha salido justificada del templo. Estamos hablando de gestos humanos que no eran convencionales. Y Jesús valora los gestos por pequeños que sean. Pensar por un momento, cuando nos ponemos tan serios como en el día del juicio final. Jesús está sentado en el trono. La oveja a la derecha, las cabras a la izquierda. Y de pronto explica por qué las ovejas están a la derecha y las cabras están a la izquierda. Y entonces empieza a decir aquellas famosas palabras de porque estuve enfermo y me visitaste y estuve en la cárcel, tuve hambre, me diste de comer, fui extranjero. O sea, los que hicieron ese tipo de cosas. Y esto nosotros, que evidentemente creemos que la salvación es por la fe, pero la fe no puede ser una fe muerta que no tiene obras. Si de verdad hemos recibido al Señor en nuestro corazón, haremos actos de bondad, haremos gestos de bondad. O como cuando dice, cuando le diste un vaso a este pequeño, me lo disteis a mí. ¿Qué detalle pequeño? Un vaso de agua. Si no son cosas grandes. A veces pensamos que hacer actos de bondad y actos de compasión es montar una ONG y hacer algo grande, ¿no? Se trata de que tú tengas una mirada compasiva todo el tiempo. Por último, voy a terminar con esto. Tenemos que recuperar la espiritualidad de Jesús, que fue una espiritualidad también sanadora, una espiritualidad terapéutica. Y de las cosas que más se hablan acerca de Jesús, precisamente de esto. Se hablan de las tres cosas que Jesús más hizo fueron sanar, liberar demonios y enseñar. Esas fueron las tres actividades más importantes en la vida de Jesús. Repito, sanar, liberaba demonios y enseñaba. Ese es el pilar de la vida de Jesús, ahí lo encuentras. Y si te das cuenta, todo es un efecto terapéutico para la persona. Todo es un efecto sanador de manera íntegra. Cuerpo, alma y espíritu. No se queda solamente en el cuerpo o no se queda solo en el espíritu. Toca todas las partes. Por eso es una espiritualidad sanadora. Jesús sanaba a montones de personas. Montones. Hay autores modernos que hablan de que en realidad, si nos vamos al Evangelio de Juan, aparecen 7 milagros. Pero si te vas a los otros evangelios, a los sinópticos, te vas a dar cuenta de que hay muchos milagros y entre ellos muchos de sanidad. Y se habla en varias ocasiones. O que los sanó a todos, o que sanó a muchos. Y solo en alguna ocasión muy concreta dice, no pudo sanar a muchos porque el lugar en el que estaban no tenían fe. Por eso no pudo sanar a muchos, pero sanó.
también sanó. Así que Jesús le seguían las multitudes y llegaban los enfermos y los ciegos y los paralíticos y se lo traían a Jesús y Jesús los sanaba. Hay un suceso muy especial que es cuando Jesús estaba dentro de una casa y de pronto miran para el techo y se dan cuenta de que el techo, que en aquel entonces se fabricaba de paja y barro, el techo se estaba desmoronando. Claro, si tú te imaginas un techo de los de las casas nuestras que tiene hormigón, pues tú dices, espérate, para abrir un techo así de hormigón, eso no lo hacen 3 personas en un ratito, eso hace falta herramientas. Pero en aquella época no hacían falta tantas herramientas, se podía hacer fácilmente. Y de pronto ven que están metiendo una camilla con un hombre atado a la camilla para que esté dentro de donde estaba Jesús. ¿Por qué hacen eso? Porque había tanta gente en la casa, que había gente incluso en la calle y no podían abrirse paso para entrar por la puerta. Jesús valora el esfuerzo de esos amigos que llevan a esa persona, pero nos sorprende la historia porque lo normal hubiera sido que Jesús hubiera dicho, pues sé sano o toma tu camilla, levántate, no sé qué, no sé cuánto, y el que estaba paralítico fuera sanado, pero no empieza así la historia. Jesús lo mira y le dice unas palabras enigmáticas, porque le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. A lo cual, los que estaban allí, algunos que estaban, vamos a decir, de incógnita, estaban allí medio espías, no eran verdaderos discípulos de Jesús, empiezan a decir, ¿quién se cree este que piensa que tiene poder de perdonar pecados? Y entonces Jesús pues les responde de que él sabía lo que pensaban en sus corazones y les dice, ¿qué es más difícil? ¿Decirle a este, tus pecados te son perdonados? ¿O que tome su lecho, se levante y se vaya? Y entonces dice las palabras ya para la sanidad. Y ese paralítico que iba en esa camilla es sanado. Pero Jesús llevaba su idea de una manera correcta. Primero, la sanidad espiritual. Hijo, tus pecados te son perdonados. Que Dios nos sane espiritualmente, que Dios nos sane el corazón, que Dios sane nuestras vidas. Luego, la sanidad física. También está la sanidad física. Y algo a lo que Jesús se dedicó mucho y que hoy en día no es nada famoso, es a liberar a las personas poseídas por el diablo, por los demonios. Hay autores que hasta niegan que exista el diablo y hablan de una fuerza, como el mal. Dice el Padre Nuestro, mas líbranos del mal. Hay algunos manuscritos antiguos que no dicen del mal, líbranos del malo. No es lo mismo el mal, una fuerza, vamos a decir, indefinida, que la personificación en un ser, el mal. Líbranos del malo. Y Jesús no solamente les libra de la ignorancia, por eso les enseña, sino que también les libra del poder del enemigo, del mal. Por eso Pablo a los colosenses les dice, el capítulo 1, versículo 13, que Él nos ha trasladado, refiriéndose a Jesús, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados. Así que, hermanos, estamos hablando de curar a la persona de una manera integral. ¿Cómo podemos hacer nosotros eso hoy, como iglesia, como individuos, como seguidores de Jesús? A lo mejor lo vemos algo como que está muy lejos. Podemos decir que nuestro maestro, nuestro ejemplo, del que tenemos que aprender todas las cosas, se dedicó a sanar las vidas de las personas, se dedicó a liberar. Por eso cuando los discípulos de Juan no terminaba de creerse del todo de que Jesús era el Mesías que había de venir, porque esperaban otro tipo de Mesías, y manda a sus discípulos, y Jesús le da una respuesta. Jesús le dice a los discípulos, decidle a Juan lo que veis y lo que oís. Decidle a Juan lo que veis y lo que oís. Los ciegos ven, los cojos andan, y dichoso el que no se siente escandalizado por mí. Eso era lo que estaba pasando con Jesús. Jesús también nos ofrece a nosotros una sanidad integral. Tenemos que pedírselo en oración.
También Jesús, en una manera más amplia, estaba ofreciendo una sanidad social. Una sanidad social. Montones de gente excluida que podían ser recuperadas a la vida social. Eso lo hacía Jesús. Jesús nos enseña y nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Nos habla de que hay un trigo, que hay una cizaña, y nos dice que no nos separemos, que dejemos juntos el trigo y la cizaña, porque habrá un momento que serán los ángeles de Dios los que hagan la separación. También nos habla de no mirar la viga, de no mirar la mota en el polvo del ojo ajeno y no darnos cuenta que nosotros tenemos una viga. Nos habla de eso, es decir, nuestra mirada no tiene que ser de juicio, sino una mirada compasiva. Por eso, cuando envía a sus discípulos, y con esto termino ya, cuando envía a sus discípulos les dice: id, anunciar el Evangelio, sanad enfermos, liberar endemoniados. Que nosotros, hermanos, podamos hacer lo mismo y de verdad podamos recuperar la espiritualidad de Jesús, que vayamos hacia una espiritualidad del reino, que es una espiritualidad de carácter profético, la primera característica, centrada en el reino de Dios, al servicio de una vida más humana, alentada por una mirada compasiva y finalmente, como estamos diciendo, una espiritualidad sanadora, una espiritualidad que sana. Qué triste es ver, hermanos, que en muchas iglesias en vez de sanar lo que hacemos es herir. Qué terrible es eso, de verdad. Cuando lo que Jesús hacía era sanar y nosotros en la iglesia herimos. Que Dios nos libre de herir a ninguna persona. Y esta tarea de querernos parecer a Jesús realmente es una tarea apasionante. Cuanto más lo conozcamos, más lo vamos a amar y más vamos a querer ser como Él. Hermanos, que en esta noche te lleves esta idea y que esta semilla se siembre en tu corazón y que te vayas con esta simple idea: yo quiero ser más como Jesús. Amén. Bueno, pues así terminamos nuestro tiempo de estudio. Seguimos diciendo: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Vamos a decir ahora todos juntos, los que tienen la liturgia nuestra delante, lo que se llama el símbolo apostólico. Quiero adelantaros, hermanos, que en la próxima serie de estudios bíblicos que vamos a hacer van a ser en relación con el símbolo apostólico. Vamos a estar unas pocas de semanas, posiblemente vamos a iniciar de nuevo los oficios vespertinos cada noche para aprovechar el tiempo también. Y vamos a estar viendo lo que es el símbolo apostólico, el símbolo de la unidad de la Iglesia a nivel mundial. Y vamos a aprender cada frase que decimos qué sentido tiene. Y ya os puedo decir que la simple frase de creo en Dios Padre Todopoderoso, bueno, creo en Dios Padre, eso va a ocupar ya unos 40 o 50 minutos. Os adelanto cuánto va a durar la explicación del símbolo apostólico. O sea, imaginaros, ¿no? Pues estamos hablando que 15, 20, 30 sesiones, pero después de hacerlas todas, de verdad que esto vamos a decirlo en oración. Así que lo decimos todos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Bueno, cuando decimos la Iglesia Católica, no estamos diciendo la Católica Romana. Eso hay que aclararlo para que en nuestra mente pueda estar: y creo en la Santa Iglesia Católica. No, yo no estoy diciendo romana. Católica en griego significa universal. Podríamos decir perfectamente, yo he escuchado decir este credo también, diciendo la Iglesia universal. La Iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, esa que se va a presentar Cristo. Amén.
El Señor sea siempre con vosotros. Y ahora decimos todos juntos: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Amén. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Ábrete, rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, terminemos con paz, y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos. Pues quedamos así, despedidos. Quedémonos con lo que acabo de decir, de amar más a Jesús, buscarlo y querer ser más como Él. Que antes de dormirnos esta noche podamos hacer esta oración personal nuestra y podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero ser como tú. Amén. Que el Señor os bendiga.